Hola. ¿Qué es lo que quiero poner encima de la mesa con estos textos? Es que estamos en un entorno total y absolutamente diferente a Galicia. Es decir, estamos en unas islas en medio del Atlántico, de allí, enfrente de África, de las que ha habido mucha controversia respecto al poblamiento y demás, pero llegan a la conclusión últimamente de que el poblamiento se produjo en época romana como mucho, pero luego después quedaron, bueno, en plan cuento de la abuelita, imagínense que los romanos han llevado un montón de gente en barco, no les dejan el barco, es decir, los dejan allí y recogen horchilla para hacer colorante. Las horchillas son unos moluscos en la playa y tal, y luego cada vez en cuando vienen y se llevan la horchilla, les traen algo, y de ahí terminan saliendo los aborígenes. Es decir, los aborígenes pueden tener, o eso es lo que dicen los historiadores últimamente, un origen fenicio, romano, norteafricano, pero llegan a la época neolítica. Es decir, cuando en el siglo XIV-XV se produce la conquista, tenemos unos aborígenes que ya no tienen metal, viven en cuevas o en acumulaciones de piedras y paja, es decir, viven en la época neolítica. Eso es de alguna manera una cosa significativa. Esos aborígenes no usaban la cal, es decir, estoy usando citas, porque como yo no soy historiadora ni prehistoriadora, no me atrevo a decir cosas por mi cuenta, las digo así coloquialmente, pero bueno, le he cogido unas cuantas citas que vienen a decir eso, ¿no? Esos indígenas ya no usaban la cal, o por lo menos en las habitaciones indígenas que se han encontrado hay algún resto de cal como pintura, pero no sabemos si fue cal o cómo se las apañaron para ponerla ahí. De todas maneras, hay un asentamiento significativo de 1402 que son las construcciones del Rubicón en Lanzarote. En esas construcciones del Rubicón hay una serie de pozos. Bueno, un problema tremendo en Canarias es siempre el agua, o ha sido siempre el agua, obtener agua, ¿no? Entonces, el pozo siempre era, incluso aunque no hubiera gente que habitara allí de manera permanente, los barcos romanos que iban a coger pescado para hacer la salsa aquella que tomaban los romanos, necesitaban tener agua, con lo que pudieron incluso hacer pozos es decir, llevar incluso cal desde Roma o desde donde fuera para hacer unos pozos con morteros de cal que pudieran darles agua cuando llegaban el barco de paso para coger agua, ¿no? En ese sentido se establece la posibilidad de que Rubicón, bueno, los historiadores siempre se pelean entre ellos. Si hay algún historiador aquí, pues me entenderá perfectamente. Es decir, nunca hay dos que estén de acuerdo. Y entonces hay unos historiadores que dicen que todo el asentamiento de Rubicón es del siglo XV, de finales del XIV, principios del XV, y hay otros que dicen que hay restos romanos. Quizá el elemento más discutido es el pozo de San Marcial, obra normanda, obra anterior romana, unos dicen A, otros dicen B. De cualquier manera, lo que es indiscutible, porque se ha averiguado, es que tiene mortero de cal. Unos arqueólogos defienden que en el Rubicón hay una cosa en un rinconcito, unos restos arqueológicos que tienen una piedra vidriada y que eso tenía que devenir de un horno de cal. Entonces dicen que eso era una zona fabril en la que se fabricó cal, y otros dicen que no, que aquello era pues, para otra cosa, ¿no? Pero bueno, cabe la posibilidad incluso de que tengamos algún resto arqueológico de origen romano o de origen normando, es decir, romano o normando, en el que pudieran haber cocido cal. Hasta ahí estamos en la prehistoria, es decir, porque la historia de Canarias empieza en el siglo XV, es decir, era neolítico y de pronto llegan unos conquistadores que están en el Renacimiento y se mezclan con el neolítico, ¿no? Entonces esos conquistadores lo primero que hacen son fortificaciones, necesitan proteger su lugar conquistado, ¿no? Nos interesa saber también que esos conquistadores llegan de Francia,
de Portugal, de Italia, de España. Es decir, es una mezcla de culturas desde el principio, pero en principio todas las que estamos identificando hasta ahora tienen un trasfondo cultural grecorromano o romano, ¿no? Es decir, son culturas que todo el conocimiento sobre cal que puede estar llegando a través de los españoles, los normandos o los genoveses, tiene un mismo trasfondo, con un predominio de carpintero sobre pedrero, porque los barcos necesitaban tener un carpintero dentro, pero no un pedrero, y llegan en barco. Entonces, eso hace que la historia sea un poquito diferente. Aquí lo que estoy escogiendo algunas citas, porque nos dicen fechas de torre, cómo estaba unido. Los historiadores me cuentan que había cal, ¿vale? Y yo me lo creo, no tengo ningún problema en creérmelo. Tenemos de esa época tenemos dos fortificaciones que son, a mi gusto, las más interesantes. Uno es la Torre de los Peraza o en La Gomera, que la están viendo a la izquierda. Tenemos unos planos arriba de cómo es esa torre y una fotografía reciente de cómo está restaurada y cómo permanece, ¿no? Esa torre indudablemente tiene mortero de cal, indudablemente tiene piedra roja, de la piedra roja de una toba soldada que bastante habitual en La Gomera. Pero hay una fortificación que me parece más interesante todavía y que además tuvo una restauración, una rehabilitación relativamente reciente, entre 2001 y 2002, y tiene una publicación exhaustiva de esa restauración, que es la Torre de las Isletas. Si se están fijando en los gráficos y en la fotografía inferior derecha sobre todo, los arquitectos que han rehabilitado han dejado... Bueno, cuando empezaron a desmontar aquello encontraron que un macizo que estaba en el interior del edificio, del edificio nuevo, entre comillas, del siglo XVI, podía ser del siglo anterior y estaba cubierta entera de arena. Es decir, era como un macizo, un relleno, ¿no? Pero sacaron ese relleno y lo que encontraron debía ser la Torre de las Isletas de 1490 y algo, que es la construcción que están viendo en la fotografía inferior aquella, como la dejaron en el centro para que alguien la pueda ver. Indudablemente hay mortero de cal, ¿entienden? Es un mortero. Venía la cal hecha, la cocían allí, todavía no lo sabemos, porque hornos todavía no tenemos. Entonces luego, ya a partir del siglo XVI, ya empezamos a tener referencias a hornos, referencias a producción de cal, ¿no? En el siglo XV no. Del siglo XV yo no he encontrado ninguna referencia ni a cantera ni a hornos. Había barcos, no había caminos, es decir, había los caminos de los Guanches para cabras, es decir, que estamos en un terreno agreste recién conquistado al que se llega en barco. Y eso, para entender Canarias, es como muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a encontrar citas sobre la producción y el comercio de la cal. Yo les he copiado algunos, porque me imagino que aquí habrá alguien a quien le interese saber de dónde salen lo que yo estoy contando, ¿no? Y eso, todo eso que estoy copiando ahí, lo que me viene a decir es que en Canarias tengo un panorama absolutamente diferente entre las islas orientales y las occidentales. En las islas orientales tengo una riqueza de piedra calcárea brutal, en las islas occidentales no tengo cal. En las islas de en medio, a cachito, ¿vale? Es decir, más en Gran Canaria, menos en Tenerife. Y lo que me está diciendo es, o podemos averiguar en qué zonas de una isla hay otra y tal. Les voy a comentar la isla más exagerada, ¿no? Porque es un caso absolutamente impresionante, Fuerteventura. Tú en Fuerteventura te pones a hablar con el dueño de una finca que va a plantar árboles y te comenta. Antes de plantar el árbol, como su finca a lo mejor, pues me dice, en mi finca cuando yo voy a plantar un árbol, pues primero tengo 40 o 50 centímetros de tierra, después tengo una costra de piedra que tengo que romper para plantar el árbol debajo, porque si no el pobre no tiene dónde meter las raíces. ¿Y qué sale de esa costra? Piedra blanca. No te llegan a mano. Y esa costra la tienes en un cachito de la cinta, porque eso es
No, la finca entera. La finca entera tiene medio metro de algo blanco, que es cal, ¿vale? Fuerteventura puede tener zonas de Fuerteventura enteras cubiertas con esa costra de cal de medio metro en un lado, de 30 centímetros en otro y de metro y medio en otro. En Fuerteventura, además, cuando se habla de cal, en general se está hablando de la cal de alveo y la cal de cuchara. Es decir, de cal hidráulica y de cal con una pureza enorme, ¿no? Es decir, tenemos que tener dos procesos de formación de cal totalmente diferentes. Uno puede ser, bueno, la isla está emergida, es decir, en la isla afloran zonas que se formaron en el lecho submarino, pero que la propia inyección de diques y demás ha hecho que emerjan. Y entonces podemos encontrar a 300 metros algo que estuvo a 1500. Eso ocurre en otras islas también, ocurre también en las islas sobre todo más antiguas. Pero bueno, Fuerteventura es el caso más brutal. También fue la isla exportadora por excelencia. Es decir, hubo un momento en que lo que encontramos un montón de documentos en el que tráiganse de Fuerteventura no sé cuántos quintales de cal en el barco Tarariri, ¿entiendes? Podemos encontrar incluso una relación de barcos, de las cantidades de barcos que han salido de Fuerteventura para Tenerife cargados de cal, de piedra, de cal y de piedra de cal. Normalmente antes cuando Teresa hablaba de la zona costera con hornos, es muy típico. Es decir, en Canarias lo típico es que llegara la piedra de cal, hubiera un horno grande, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, en el que cocían la piedra que llegaba y de ahí la repartían a la laguna, a donde hiciera falta, ¿no? Fuerteventura, por tanto, tiene cal, tiene una riqueza de cal enorme y al mismo tiempo es la exportadora básica de cal. Hay identificados más de 200 hornos y todos los que quedaron cubiertos, bueno, no, en Lanzarote es donde quedan cubiertos por las erupciones a lo bestia. Lanzarote, que es la isla de al lado, tiene cal bastante, identificamos exportación de cal, pero tiene un suceso histórico que es Timanfaya, que cubre la zona calera en buena medida de lavas nuevas, es decir, deja enterrados hornos, deja enterrados yacimientos de cal, etcétera, etcétera. Y deja inútil el puerto, que era el principal puerto de exportación de cal. Entonces, de alguna manera se interrumpe la capacidad exportadora de Lanzarote. Gran Canaria, se sabe que hubo exportación de cal, se sabe que fue la principal exportadora de cal de Gran Canaria a Tenerife, pero también hemos visto ordenanzas en las que ya se prohíbe sacar la cal de Gran Canaria porque aquí nos hace falta. Es decir, tiene cal, tiene horno, pero vamos a dejarla para nosotros, que tenemos que construir un montón de ciudades, y si llevamos la cal para los de enfrente, los otros construyen ciudades y nosotros no. Y nosotros queremos ser la capital del archipiélago, no queremos que sea Tenerife. Es decir, ahí hay como manejos políticos históricos muy divertidos, pero hay yacimientos importantes y hornos muy, muy significativos. Esos yacimientos, es curioso porque si hay algún geólogo aquí, a lo mejor se enfada de lo que voy a decir, pero los geólogos algunas veces andan un poco despistados. Cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, contacté con lo que se suponía que eran los geólogos expertos en carbonatos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para que me dieran algunas indicaciones sobre la zona calera que no encontraba en los mapas geológicos, de Hornos del Rey, de una zona calera que históricamente y me dijeron que ni había cal y que por eso no estaba en los mapas. Y dije, bueno, pues pónganse de acuerdo con los historiadores. Porque tengo un historiador que me dice que hubo 100 hornos de cal en esta zona. Es decir, ustedes no tienen cal, pero resulta que hubo 100 hornos de cal aprovechando tal. A veces no están muy de acuerdo los historiadores y los geólogos. Y yo, que me gustan unos y otros, pues he actuado muchas veces de punto de encuentro. Es decir, de te juntas a ti contigo a ver si alguna vez hablan. Eso es porque ningún conocimiento avanza si no nos revolvemos.
Lo que me gusta de esta jornada es que nos estamos revolviendo. Y yo creo que ese revuelto es absolutamente imprescindible y es el único que nos permite avanzar. Estos son unas caleras históricas de Fuerteventura, muy aparatosas. Hay un horno muy aparatoso, un horno grande, de los que exportaban cantidades importantes, ¿no? Ahora en Gran Canaria, estoy poniendo algunos hornos de Gran Canaria para que vean modelos de hornos diferentes. Y esta cantera, esto que están viendo a la derecha, es la cantera que no existía en los mapas geológicos. Es decir, esa cantera estaba en una zona que en los mapas geológicos no tenía carbonato, pero resulta que tenía un frente de cantera de 10 metros, un horno de cocer cal al lado, y yo no había ido a buscar cal. Yo ahí estaba buscando algo que llamaban el mármol de Ginamar, que era una veta que se había producido allí, de alabastro, con la que estaban hechas unas pilas ventideras de la catedral y yo qué sé. En ese momento yo todavía era más pedrera que calera, luego ya no sé qué soy ahora, pero bueno, un poco rara, ¿no? Entonces fíjense el tamaño que tiene, la envergadura que tiene, ¿no? Les voy a mostrar un poco La Palma. La Palma pudo tener cal, yacimientos de cal, no lo sé, creo que no. Lo que sí tuvo es algunos hornos grandes en los que importan. Bueno, los hornos pequeñitos no los tenemos, pero las referencias que yo he encontrado en los archivos es que muchas veces se construyó mucho a la vez. Es decir, los conquistadores llegaron y tuvieron que montar ciudades enteras, con monasterios de todos los colores y con todo. Entonces, lo que solían hacer era que para levantar algo, que lo levantaban entero partiendo de cero, construían un horno de cal que servía a esa construcción. Y luego integraban a los muros de la construcción cuando ya iba a acabar y ya no necesitaban más cal. Aprovechaban las piedras y las integraban en los muros y desaparecía el horno, ¿no? Es decir, los hornos esos de uso individualizado, los archivos te dejan entrever que desaparecieron, ¿no? Pero sobre todo quedan hornos de los grandes, de los de la gran época del horno grande, del horno que producía para todas partes. Ya teníamos caminos por los que podían transitar carros. Cuando hablamos de construcciones del 16 en Tenerife, tenemos que hablar de construcciones en lugares que todavía no tienen caminos transitables por carros. Hay que llevar las piedras y la cal a lomos de mulo o de camello en caminos que no tienen ni la anchura para que dé la vuelta a un carro y que además tienen escalones. Hasta que tengamos una red viaria, también se modifica el concepto, incluso de horno, incluso de transporte, ¿no? Tenemos algunos grandes, ahora estamos viendo uno en La Gomera. En La Gomera no hay cal, es decir, no hay yacimientos de cal, o por lo menos yo no tengo identificado ninguno. Bueno, mentira, en La Gomera sí había un punto de extracción al que se refieren, que era en Punta Llana y Agulo, pero o se debió acabar. Y luego después, en El Hierro no he encontrado ningún punto de extracción ni de cocción. En Tenerife, que es la última isla que voy a coger porque es donde vivo y es la que mejor conozco, y además nos va a llevar a un caso muy singular, tenemos una historia de cal que de alguna manera empieza a principios del 16. La primera cita que tenemos es de las canteras que hubo en el Realejo en 1501. En 1504 tenemos referencias a cal, pero tenemos referencias a cal que hoy te vas y ya esos hornos primeros no existen, esas canteras las localizas a medias. Tenemos además una cosa curiosa, la última cita que ven abajo, dice, calera y horno que este último posee junto a su ingenio en Garachico. Un ingenio es producción de azúcar. El azúcar, que hoy es la maldición de Occidente, en aquel momento era una medicina maravillosa. La caña de azúcar no se podía cultivar en cualquier lado y el primer cultivo para Europa que tuvo Canarias fue la caña de azúcar, ¿no? Para hacer el azúcar necesitaban cal. Es decir, la cal no era solo necesaria para la construcción. Con lo que alguna vez podemos encontrar una calera o horno relativamente pequeño que se pone al lado del ingenio de azúcar para obtener la cal que necesito para procesar el azúcar.
Ahora ya estamos viendo una fotografía de cosas que hemos encontrado nosotros en Tenerife. Lo primero que están viendo en la izquierda es una especie de cueva, es decir, en Anaga hemos encontrado un sitio cerca de una referencia de búsquese cal en Anaga, ¿vale? O de una autorización para buscar cal en Anaga, en las que mi amigo Tomás, que es el del grupo, es el correcamino del grupo, pues siempre se va a correr todos los caminos, es como las cabras, se monta por todos los acantilados y termina haciendo unas fotos maravillosas como estas de la izquierda, ¿no? Siempre pongo grupo de investigación arte y entorno en la foto, pero bueno, Tomás es referente. Yo como fotógrafa soy terrible. Fíjense que para extraer la cal ahí no tenemos una cantera abierta como la que les he mostrado en Gran Canaria, tenemos una cueva. Es decir, alguien ha buscado ahí dentro esta piedra, nosotros la hemos cocido, y es cal. Es decir, de esa piedra sale cal. ¿Qué tenemos en las imágenes centrales? Hay vamos a ver, topográficamente encuentra referencia a la cal en esa zona. Es decir, nombres del barranco de la cal, el puerto de la cal, y entonces te vas y buscas. Y lo que encuentras es pues un paredón que en la parte de arriba lo estamos viendo allá de la playa como un chorreón, y luego después buscamos abajo lo que chorrea y encontramos cachitos con los que también fabricamos cal, ¿vale? Lo que estamos viendo a la derecha son dos hornos diferentes. Ahora están muy bonitos, muy bien conservados para que los vean los turistas. Soñar con que nos dejen encender alguno de esos hornos es un sueño de pajarito chino, porque ya lo llevo intentando un año. Y yo no me responde el alcalde, no me responde el cabildo, etcétera, etcétera. Pero está claro que los tienen para los turistas y se les pueden estropear si hacemos algo con ellos. Pero ahora tenemos una... Ah, bueno, antes de esto, hay otro modo de hacer cal en Canarias que también les puede resultar curioso, porque encontramos referencias a la cal hecha con vamos a ver, confite. La palabra inicial es confite. La palabra biológica es rodolito. La palabra actual de los turistas es que se llevan cotufa. La cotufa y el maíz, ahora ya no me sé el nombre castellano, que no sabía de chica. Una cotufa es el maíz que compramos cuando vamos al cine. La palomita. Entonces, la palomita se llama cotufa en Canarias, ¿vale? Entonces ahora ya la gente roba palomitas o cotufas en Fuerteventura o en Gran Canaria y se las lleva. También hay referencias de hornos que han usado eso para hacer cal y también se nos ocurrió un día probarla para hacer cal. Es divertido, pero bueno. Ahora mismo ya las condiciones climáticas no están formando rodolitos a una velocidad de ese calibre, pero parece que históricamente tenemos acumulaciones de rodolitos muy, muy importantes, tanto en Tenerife como en las islas orientales. No tengo referencia en las occidentales. Y ahora ya pasamos a un hallazgo muy curioso, que es algo, bueno, os lo voy a contar en divertido, eso uno no lo escribe porque si lo escribes te queda raro. Pero de pronto nos enteramos, o estamos buscando hornos, buscando cal y tal, y nos enteramos o nos encontramos un horno que estaba a 1000 y pico, a una cota de 1000 y algo, en una zona donde se supone que la piedra de cal viene en barco, y además aquel horno no tenía ninguna carretera grande cerca. Por lo tanto, tú decías, bueno, la cal en barco moviéndose de un lado a otro y tal, hasta los años 60, como tú decías, igual. Luego ya viene el cemento de quita la cal, ¿no? Pero nos encontramos con que había un horno allá arriba, desconectado del planeta y con una forma rara. Es decir, en Canarias no hay ningún otro horno que tenga esta forma. Y además tenía una placa que ponía horno de Mr. Huila. Bueno, las papas, algunas de las papas de Canarias se llaman chinegua, King Edward, ¿vale? Mr. Villa, podía ser Mr. Willy, ¿vale? Es decir, Mr. William. Mr. Villa podía derivar. Bueno, empezamos a indagar y ya hablando con un viejito de la zona me resultó muy divertido, porque además de aclararme que Mr. Villa era un inglés que en los años 40 había ido a hacer las conducciones del agua para
para las plantaciones de tomateras, haciendo las galerías y tal, que en el pueblo todos los rubios eran willianitos. Es decir, que Mr. William además dejó mucha herencia en el pueblo de Arafo. Esa es la divertida que no escribo, pero es divertida, ¿no? Bueno, este señor se encuentra. Es inglés, debe ser ingeniero, supongo, por lo que está haciendo canalizaciones y obras y túneles para buscar agua. Y entonces, pero está en la posguerra y le cortan los barcos que traen cemento. Es decir, ya no tenemos una industria de cal porque ha empezado el cemento, pero no tengo cemento porque no me lo trae el barco. Entonces se las apaña, empieza a rebuscar en el entorno y encuentra que hay algo que es lo que voy a entrar de verdad en el reciclado, ¿no? Es decir, que hay cañerías de agua que tienen algo blanco que puede ser cal. Pues lo empieza a investigar y termina haciendo cal. Y después hace esta cosa que está a la derecha, que es el serpentín donde lleva el agua para que se deposite la cal. Es decir, coge la misma agua que venía por la tajea, la reconduce hasta ese serpentín y hoy encontramos el serpentín, el horno y las tajeas en las que ha aplicado el horno. ¿Por qué es tremendamente interesante esa experiencia? Porque hoy, como ya se ha dicho, necesitamos ir a productos reciclados, a productos de cercanía, a esas cosas, ¿vale? Es decir, hoy no podemos tener un mogollón de canalizaciones llenas de cal y llevarla al vertedero. Para que tengan una referencia, en este momento hay unas 125 toneladas de residuos de eso metidos en sacas de obra al lado de una carretera y Maribel batallando todo el día con todas las autoridades de la isla para que no terminen en un vertedero de residuos sólidos, porque es lo que habitualmente hacían con ellas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Un estudio que ahora ya cambia de sentido. Ahora ya lo que vamos a ver es, aunque podamos tener algún precedente histórico, lo que vamos a hacer es ver cómo el agua es diferente. Estamos en un territorio volcánico, estamos en un territorio donde pasa CO2. Yo tengo una teoría loca geológica, pero como no soy geóloga me la voy a callar porque me pueden pegar tartas de todos los colores, de que la fase magmática también interviene en la formación de esas cosas. Lo que sí tenemos es agua, no manantiales, porque manantiales no hay, es decir, manantiales ya no hay. Fuerteventura no tiene, Lanzarote, bueno, Fuerteventura no tiene agua natural, ni de manantial ni de galería. Lanzarote tiene un 0,18% de agua natural y el resto es desalada. Gran Canaria tiene aproximadamente 50% de una cosa y de otra. Por supuesto, ninguna fuente natural, es decir, el agua que tiene es de mina, de galería. Tenerife no tiene ninguna fuente. Corre el agua en invierno en una zona, a lo mejor un poquito, pero no hay fuentes naturales tampoco. Sí hay referencias históricas de que existieron hasta hace muy poquito tiempo, pero sí tiene una red de galerías imponente, absolutamente imponente. De todas esas galerías, nosotros hemos encontrado ya 60 que pueden ser potencialmente petrificantes. Algunas están muy bien entubadas el agua y no tenemos manera ni de coger agua ni de encontrar cal. En otras sí. Pero sabemos que pues recoge agua porque hay un goteo de la tubería y lo recoge en el bote, es decir, te la apaña. Y además la analítica que te da, sabes perfectamente que aquella galería que está muy entubada y que tiene mucho caudal, también es petrificante aunque no estés viendo la piedra, ¿no? Nosotros tenemos identificadas unas 60. Eso es un mapa en el que cada una de las líneas se corresponde con unas 60 petrificantes. Hay 1000 y pico galerías hechas con miles de kilómetros de perforación, de las que siguen activas 400 y poco. ¿Vale? Cada una de las líneas que ven es por dónde penetra la galería. Es decir, el punto rojo es la bocamina y el punto... Y luego son penetraciones prácticamente horizontales en el territorio hasta que encuentran agua. Hasta que encuentran agua en un territorio que, hablando en plan niño chico, tenemos que entenderlo como un gofre, como esa cosa que nos comemos llena de chocolate. Es decir, un territorio que está tan inyectado de diques que no hay un acuífero, hay particiones de acuífero. Entonces la galería penetra un gofre.
Ese gofre tiene 50 metros de agua para arriba. Va decreciendo la presión, voy teniendo menos caudal, desaparece el caudal. Pero el dueño de la galería, digo dueño de la galería porque el agua en Tenerife es privada, otro dato curioso, el dueño de la galería quiere seguir teniendo agua porque le da mucho dinero. Entonces sigue penetrando y perfora el siguiente. Casualmente en ese siguiente su agua, que tenía una conductividad de 280 y era perfecta para beber, pues de pronto le ha salido un agua que tiene una conductividad de 2500, o hemos llegado a encontrar una galería que tiene un agua de 5900 y pico. Cuando la llevamos a analizar, el químico nos dijo que le estábamos tomando el pelo, que ya estaba bien de llevarle una papilla química diciéndole que era agua, porque eso era imposible en la naturaleza, ¿no? Es posible. Esa galería en concreto es capaz de petrificar sobre un molde, porque como somos escultores jugamos a eso también, sobre un molde medio centímetro de piedra, sobre un molde de silicona, nosotros obtenemos en un mes aproximadamente medio centímetro de piedra. Bueno, aquí les estoy poniendo conductividades y algunas apreciaciones de algunas de esas galerías que me han parecido las más interesantes, porque son las que tienen más de 20 litros por segundo y tienen conductividades muy altas. Fíjense que estamos hablando de conductividades de 4340. La conductividad del agua de grifo aquí en Galicia no creo que llegue a 200, ¿vale? ¿Qué es eso ahora? Eso son las tortas de caliche que nos encontramos en la Tajea, alrededor de la Tajea porque la sacaron, o en miles de kilómetros de tubería tupido. Eso es un detalle. Lo de arriba es cualquier tajea alrededor, como se le estupe, la van sacando a golpe y van tirándola. Después, ¿por qué la montaña de la segunda foto? Porque ahí hay una especie de cosa que han hecho. Bueno, esto es una conducción que va desde la bocamina hasta la entrega a un canal general. En ese canal general se van a mezclar aguas de un montón de bocaminas. La mayoría, unas tienen conductividad 200, otras tienen conductividad 300 y otras tienen conductividad 2000, como pasa con esta, ¿vale? Entonces hay un detalle, si ven aquí he puesto una piedrita que cuando yo la miro de cerca le veo la textura y me la imagino evolucionando geológicamente, idéntica a un travertino. En la primera cantera que les enseñé en Gran Canaria, que yo iba buscando los mármoles de Ginamar, encontré travertino. Aquella cantera tiene unos 4000 años geológicos más que esto. ¿Vale? Es decir, tenemos que entender un poco la formación. Fíjense que mi amigo Tomás, me ha salido ahí una cosa rara, pero bueno, si lo dio un escape, no, ya he hecho algo raro. ¿Qué he hecho? Yo con la tecnología no me llevo. Soy muy mayor. Aquí en la esquina. Entonces, arréglamelo, venga. Ahí. Vale. Bueno, me da igual. Lo que les quiero contar, ven a mi amigo Tomás sentado al lado de la montaña. Es para que se hagan una idea del tamaño de la montaña, ¿vale? Esa montaña apareció y desapareció. Es decir, esa montaña, tenemos la foto de Tomás. 5 años después ya no está la montaña. Y aparecen montañas en otro lado. Estas sacas que están viendo ahí es alguien, bueno, en las tuberías, la foto de arriba, en las tuberías podemos encontrar una tubería de hierro, al lado una tubería de fibrocemento, al lado una tubería de PVC y al lado una flexible. Y de pronto nos encontramos a un tipo cuyo trabajo, es decir, tenía un contrato que era, tú tienes un martillo pequeñito y tienes 2 kilómetros de tubería. Entonces, tu oficio es, desde el kilómetro de abajo, vas dándole con el martillo pequeñito a la tubería hasta que llegues arriba. Cuando acabes, empiezas a darle otra vez golpe, desde abajo hasta arriba, porque se me está tupiendo la tubería y esta no quiero que se me tupa. Es decir, la velocidad de tupimiento es tal que cuando luego hablo con el presidente, guión dueño, aunque no te dice que es dueño,
de la comunidad de agua, me dice, uno no, tenía contratados 3. Ese mismo señor tiene la foto de abajo, ahí hay unos 125 toneladas, que además las han sacado con helicóptero de donde estaban para ponerlas en ese camino, y que, como me descuide, van al vertedero de Arico. Yo también pensaba que no se formaba tan rápido. Esto es un ejemplo, googlear. Año 2000, 2008, 2015. Desde el 2015 la imagen es muy parecida a la actual. Fíjense que, además, en la derecha tienen hay un dato que nos da el Consejo Insular de Aguas de Tenerife en las fichas de cada galería, que es los caudales en el año 73 hasta 2022 es el último, ¿no? Entonces, en esos caudales tú ves que el agua va bajando, es decir, tengo 9 litros, luego tengo 80. Lógicamente han reperforado, han encontrado han llegado a un nuevo acuífero. Pero luego tengo 52, ha ido bajando. Han vuelto a reperforar porque tengo 73, ha ido bajando hasta 20 y algo, pero ha vuelto a reperforar. Cuando yo reviso ese listado me encuentro con una reperforación en época parecida a lo previo de la segunda foto. En la primera veo tierra sacada de la bocamina, es decir, están reperforando y sacando tierra y tirándola. Pero esa tierra todavía no es blanca. Y los canales los estoy viendo todavía limpios. Esos canales se me empiezan a llenar de cal y empieza a aparecer cal por aquí en la foto de 2008. Es decir, en 2000 no teníamos agua petrificante, pero estaban reperforando. En 2008 ya tengo agua petrificante y me están empezando a sacar rocas calcáreas de dentro de la galería, que puede tener 3 kilómetros de profundidad, ¿vale? Y también de los canales de alrededor. La foto que estamos viendo aquí, estamos viendo el canal al que ya le están sacando cosas y una parte de aquella montaña, es decir, la montañita que vemos allí blanca, aquí la vemos de lejos. Si se pone una persona, la montaña es muchísimo, muchísimo más alta que esto, ¿vale? Y tiene unas texturas curiosas, es decir, hay texturas diferentes. Hay texturas como las dos que estamos viendo en el centro, la de las bolitas. Cuando la encontré la primera vez me llamaba mucho la atención, ahora ya no, porque además he ido a sitios donde se acumula un poco de agua, metes la mano abajo y te salen un montón de boliches chiquititos. Imagínense microalgas comiendo CO2, y entonces esa microalga que come CO2, que aporta CO2, le hace un favor a los contenidos químicos que lleva el agua y se forma más cal a su alrededor de la microalga. Tenemos granitos de cal uno al lado de otro. Bueno, con todas esas cosas que tenemos el territorio lleno, de las que además ahora los dueños del agua no quieren hablar porque averiguaron que largándole polifosfato al agua consiguen que ya no se les tupan las tuberías, y eso a mí ya me puso los pelos de punta y me hizo decir que además de hacer escultura con esto iba a fabricar cal, a ver si le pagamos la cal aunque sea barata, si le pagamos la piedra de cal aunque sea barata, dejan de echarle polifosfato al agua. Porque claro, le echan polifosfato al agua y luego el agua termina en mi casa, yo me ducho y bebo agua y hago el cocido con ella. ¿Qué hacen los polifosfatos? Pues no lo sé. Los inventaron para ponérselos a los lavaplatos y para que no se tupan. Pero se los estamos echando al agua. Y polifosfato en unos casos. Otros te vas a un lugar en el que están desmineralizando el agua subterránea y te encuentras una habitación perfecta, un cuartito, con un letrero en la puerta que pone cuarto de dosificación de sulfúrico. Y te ponen los pelos de punta. Es decir, de alguna manera socialmente yo sentía que aunque yo fuera escultora y no tuviera nada que ver con esto, una de mis obligaciones sociales antes de jubilarme era intentar hacer ver que había otro modo de tratar el problema que no fuera largándole productos químicos al agua, ¿no? Que podíamos decantar la cal y aprovecharla. Entonces estamos ahora un poco con ese empeño, ¿no? El empeño que tenemos ahora es, vamos a demostrar que con esto hacemos una cal, la hemos hecho,
cales de una altísima calidad. Ahí ahora mismo tienen datos químicos de la cal, ya no es del agua. Como observan, tenemos cales que tienen carbonato, calcio, 97,28, 96,89, 98,73. Ojo, algunas de las muestras las he recogido, no las hemos recogido dentro del tubo, sino en la tierra. Pueden ser más puras de lo que dice esto, pero no menos puras. Es decir, pueden tener tierra revuelta de alrededor, ¿vale? Pero estamos en contenidos de calcio absolutamente asombrosos. Cal de Añabingo, 96,98 el contenido de calcio. ¿Qué es eso? Eso no es cal, eso es la joya de las cales. Eso es además para un territorio como Canarias algo que nuestro grupo no lo puede hacer porque no somos químicos. Y el químico que teníamos además se nos jubiló el año pasado. Es decir, pero está claro que Canarias está importando cantidades enormes de calcita porque las aguas que salen de las desaladoras tienen que pasar por lechos de calcita antes de poderlas meter en la tubería que las distribuye. Entonces estamos importando cantidades enormes de calcita. Nadie me dice cuántas, me ha costado todavía llegar, pero bueno, estamos importando calcita. La calcita que ponen para regenerar el agua, la única condición que tiene es que tenga más de un 97% de Ca. Lo tenemos, punto. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Coger algo que consideramos residuo, lo machacamos, no hay ni que cocerlo. Lo machacamos, lo probamos y va a decir que funciona como calcita. Lo que pasa es que, claro, el cabildo cuando importa calcita cobra impuestos. ¿Me entienden? Es decir, que a lo mejor no tenemos muchas ganas de machacar calcita, pero está claro que debiéramos machacar calcita. Pero a mí no me toca. Yo a la calle llegué con mi compañera arquitecta, pero por lo demás hago unos dibujos preciosos. Es decir, cuando vi el esgrafiado que hacían ayer me quedé encantada, porque mi oficio es ser escultora, ser artista. Por mucho que me vaya volviendo un híbrido extraño con la edad, ¿no? Y fíjense que nosotros cuando estuvimos en Morón de la Frontera nos llevamos también cachos de piedra para someterlas al mismo proceso que sometíamos las nuestras, para poder tener una comparativa. Tienen ahí también una comparativa con el mismo proceso de cocción. Lo estamos haciendo en un horno de laboratorio cerámico. Este es el proceso de cocción. Pues ahí tenemos peso antes, peso después, pero bueno, se lo paso muy rápido porque además creo que me estoy comiendo el tiempo o me lo comí ya. Y luego una cosa que sí les voy a contar es que fíjense a la derecha que tenemos cales de colores, entre comillas. Mi compañera también les va a mostrar algunas mañanas. Es decir, nos hemos llevado la sorpresa de que, por ejemplo, en alguna de las que hay ahí, tenemos a lo mejor un 0,8 de manganeso en la piedra original. Cuando se convierte en óxido de manganeso, pues tenemos una cal que tiene un tono relativamente oscuro, o en otra tenemos otro contenido que nos da un azulado. Óxidos de hierro en contenidos muy pequeñitos, pero que nos dan colores naturales, que tendríamos que aprovechar. Esta foto la van a ver mañana también en mi compañera, y lógicamente, aunque nos cobra carísimo y nos va a hablar de analíticas de cal, tenemos aquí a una compañera de Granada que puede hacer un informe de para qué sirve esa cal, de qué calidad tiene esa cal. Hemos cogido 3 muestras, se las hemos llevado, tenían una maduración de 6 meses aproximadamente, y nos han mandado ese informe en el que destacan, el informe es largo, lógicamente, si no, no nos podían cobrar el dinero que nos cobren, ¿no? El informe tiene 20 y pico folios, y a nosotros nos han mandado, y yo lo que he hecho es sacar 4 frases del informe que eran las que me interesaban. Dice, las 3 cales son cálcicas, contenido en hidróxido de calcio 90-95, baja cantidad de impurezas. Destaca su calidad composicional, textural, estructural, que puede ser incrementada dejando envejecer la cal. Las 3 cales se designarían como CL90SPL según la normativa europea. Estas cales además cumplen con los estándares internos establecidos en el documento guía de ellos para certificar una cal que puede ser usada en restauración. Es decir, tenemos unas magníficas cales que salen de la basura, ¿vale? Pero que no podemos seguir considerando que sea basura,
porque además a los que producen esa basura, para no producirla, nos están largando productos químicos que van a terminar con la agricultura y con los habitantes y todas esas cosas. Pero luego nosotros somos escultores, entonces nos divertimos haciendo cosas. Y también hacemos esgrafiaditos o aplicaciones. Las aplicaciones que les voy a enseñar no tienen ningún colorante añadido. Es aprovechar el color de las cales que hemos fabricado y en este caso de la harina de las cenizas del volcán de La Palma. En otro caso de otro árido local de origen volcánico. Y son unas cuantas imágenes divertidas. ¿Vale? Los colores nos los da el árido y la cal. Y ya está.